Bueno, muy buenas tardes. Los agradecimientos a Manuel Rodríguez, a FESCOL por la invitación y por este excelente auditorio que nos acompaña. El tema de la restitución de tierras que vamos a tratar es un tema altamente político, polémico. Fue la primera ley del año 2011 que realmente comenzó a incidir en la resolución del conflicto armado. En esta fórmula que está en pantalla está el acuerdo que firmamos en La Habana con las FARC respecto de restitución, que dice simplemente el gobierno y las FARC comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituya a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra y que se produzca el retorno voluntario de los desplazados. Entonces vamos a entrar en materia. Siguiente diapositiva. Vamos a entrar en materia tratando de entender cuál es el núcleo fundamental del problema. Y por eso yo pongo en esta primera frase, ¿qué es la propiedad? La propiedad es un contrato por el cual el Estado garantiza derechos exclusivos sobre un predio al ciudadano. Es decir, la propiedad tiene tres componentes: el predio, la tierra, el propietario, que es el ciudadano, y el Estado, que garantiza esos derechos exclusivos. Todos sabemos que en Colombia los 50 años de conflicto armado que llevamos han hecho que colapse la capacidad del Estado para garantizar derechos, comenzando por el derecho a la vida y pasando por el derecho de propiedad. También no ha podido garantizar la libertad, no ha podido garantizar la inmensa mayoría de los derechos a los ciudadanos en las regiones afectadas por el conflicto y por extensión a todo el país. En tercer lugar, hay que conceptualizar bien qué fue el despojo y qué es la restitución, porque son dos conflictos de naturaleza completamente diferente. El despojo fue la victoria de los victimarios sobre sus víctimas. Es el botín de guerra de quienes se robaron la tierra de los desplazados y de los campesinos. Pero la restitución no es el mismo conflicto invertido, de manera que ahora la ley hubiera empoderado a las víctimas para que vengan a recuperar sus tierras de los victimarios, porque eso hubiera significado un segundo capítulo del conflicto armado. Y eso significaba que entonces las víctimas tendrían que armarse, organizarse, constituirse en cuadrillas y asaltar las casas de los victimarios y de sus testaferros y quitarles la tierra despojada. Muchas ONGs y asociaciones de víctimas han confundido la naturaleza de la restitución de tierras. Aquí una serie de ONGs venían trabajando a favor de los desplazados y de los despojados años atrás, y cuando se aprobó la ley de restitución en junio del 2011, dijeron, llegó nuestra hora. Llegó nuestra hora porque esta ley nos empodera ahora a nosotros, las ONGs de las víctimas y de la restitución, para hacer restitución. Ahora sí nos venimos con toda contra quienes nos robaron las tierras. Crasa equivocación, craso error. Concebirla de esa manera lleva a gravísimas consecuencias. Porque si fuera así, que las asociaciones de víctimas de los despojados y las ONGs que abogan por la restitución de tierras, si fueran ellas el verdadero motor de la restitución, entonces, en primer lugar, sobran los jueces y sobra la unidad de restitución, y en segundo lugar, sería muy fácil
abortar la restitución de tierras y paralizarla, sencillamente eliminando o intimidando a los líderes de las víctimas y a los líderes de las ONGs que abogan por la restitución de tierras. Y no es así. La restitución es un conflicto de naturaleza diferente. En primer lugar, es un conflicto jurídico regulado por la ley, con las normas del debido proceso, con derecho de los opositores a oponerse, a alegar sus propias pruebas de la propiedad para demostrar que tienen un mejor derecho que los reclamantes de la tierra. Es además un proceso que se dividió en dos etapas, una administrativa en la cual el Estado, el gobierno, a través de la unidad de restitución, recoge las pruebas, estudia en detalle los predios, los antecedentes de la propiedad, hace una cartografía social para confirmar con los vecinos de la vereda a quién pertenecía la tierra, así fuera de manera informal, y una vez acopiadas todas esas pruebas, elabora un estudio de contexto, porque por primera vez en nuestra legislación sobre propiedad, el contexto social de violencia que condujo a los despojos entra a formar parte del acervo probatorio de las demandas de restitución, con la figura que se conoce como prueba sumaria, y el análisis de contexto al constituir esa prueba sumaria de que la transferencia de propiedad sí constituyó despojo, tiene un enorme poder. Ese poder es nada menos que invertir la carga de la prueba a favor de la víctima reclamante de restitución de tierras. Pone la presunción a su favor e invierte la carga de la prueba. Coloca en una situación difícil al oponente porque le toca demostrar ante el juez o ante el tribunal que tiene un derecho más sólido que el derecho que reclama el despojado. Entonces, es una ley fuerte y el propósito esencial de la ley de restitución es negar a la violencia, a la intimidación, a los grupos armados, al poder de la fuerza, negarle la legitimidad para constituir derechos de propiedad reconocidos por el Estado. Entonces, nuestra ley civil tiene contempla una serie de modos legítimos de adquisición de la propiedad: la compraventa, la herencia, la ocupación, si se trata de una tierra privada abandonada. Entonces, mediante la ocupación material de la tierra, el trabajo como señor y dueño, y luego una demanda de pertenencia ante un juez, uno puede adquirir la propiedad legítima y plena de la tierra que ha sido descuidada por su propietario. O la ocupación de una tierra baldía que no da un derecho real, pero sí crea la expectativa de una adjudicación hecha por el Estado. Entonces, la importancia crucial de la ley de restitución de tierras es que le niega a la violencia la capacidad de producir efectos jurídicos en la constitución de derechos de propiedad. Esa es una importancia capital. Siguiente. Esto que estamos diciendo define el meollo del problema de seguridad para la restitución. Todos sabemos que ha habido unas cuantas víctimas reclamantes de tierras o líderes de asociaciones defensoras de la restitución de tierras. Pero si no se entiende bien la relación, la naturaleza misma de la restitución de tierras, se corre un altísimo peligro de que la violencia continúe o incluso aumente a medida que se profundiza el proceso de restitución de tierras. Entonces,
La ley de restitución no es la revancha de las víctimas contra los victimarios. Es el conjunto del poder del Estado con su rama ejecutiva, su rama judicial y la rama legislativa que aprobó la ley. Es el conjunto del Estado el que se enfrenta en un proceso jurídico contra los tenedores, poseedores u ocupantes de tierras que hayan sido reclamadas como despojos anteriormente. Y de eso depende la restitución, depende la seguridad en la restitución. ¿Por qué? Porque al gobierno no lo pueden intimidar los victimarios. Por más que hagan reuniones en Sabana de San Ángel con el procurador a bordo, diciendo que la restitución de tierras es la primera cuota de la devolución de la tierra al dominio territorial de las guerrillas, eso no intimida para nada al gobierno. El gobierno está aplicando una ley y la va a seguir aplicando, y es una ley que le da todas las garantías de acción. Está acompañado por la policía y por el ejército, y finalmente define cada conflicto de tierras un juez o un tribunal. El Tribunal de Cúcuta dictó hace poco la sentencia referida a las tierras que había adquirido Argos en el Carmen de Bolívar, diciendo que reconocía que habían sido compras hechas de buena fe, pero no le reconoció que fuera una buena fe exenta de culpa, porque dice el tribunal, una empresa tan importante como Argos ha debido poner toda la diligencia necesaria en investigar cómo habían adquirido los vendedores que le ofrecían esas parcelas en venta, cómo las habían adquirido, en qué contexto las habían adquirido, qué tipo de presiones tuvieron los campesinos para verse forzados a vender a menosprecio sus parcelas que antes habían sido adjudicadas por el INCORA, y esas presiones que constituyen justamente el contexto de violencia hacen que al desconocerlas la empresa Argos hubiera hecho unas compras de buena fe, pero no de buena fe exenta de culpa. Esa fórmula que se diseñó en la ley de restitución de tierras es una fórmula bastante exigente. Además, tiene un premio grande al final. A quien el juez o magistrado reconozca como poseedor de buena fe exenta de culpa, le da nada menos el derecho que recibir compensación por el valor comercial actual de la tierra en litigio. Es decir, si Argos hubiera obtenido una sentencia reconociéndole buena fe exenta de culpa en Carmen de Bolívar, con parcelas que el primer comprador oportunista, cuando estaba el bloque Héroes de los Montes de María, dirigido por un bandido llamado Cadena, estaba asolando ese territorio, ese primer comprador compró tierras a 200 y 300 mil pesos hectárea, después se las revendió a Argos en una suma muy superior, 2 o 3 millones de pesos hectárea, y hoy día esas tierras pueden valer del orden de 15, 20 millones de pesos hectárea. La ley fue tan generosa con los compradores de buena fe exenta de culpa que les dice, si el juez le reconoce a usted buena fe exenta de culpa, ordeno que le compensen al valor comercial actual, o sea, los 15 o 20 millones hectárea que salen del fondo de la unidad de restitución de tierras, pero de todas formas el juez ordena la restitución de la tierra a quien la perdió por efecto de presiones violentas. Hay que reconocer, era la última idea que tenía allí en el anterior, que el Estado no impidió el despojo, que muchas veces quienes conocemos la historia de la violencia de las últimas 3 décadas, que muchas veces el Estado se alió con los paramilitares para combatir o sacar a las guerrillas de un territorio. Por lo tanto, hay una enorme responsabilidad del Estado en el despojo de la tierra.
Y esas alianzas secretas y a veces explícitas que contribuyeron al desplazamiento de 5 o 6 millones de colombianos y al despojo de por lo menos 2 millones de hectáreas, esas alianzas de seguridad son las que tienen que romperse con la aplicación de la ley de restitución de tierra. Siguiente. Entonces, la ley de víctimas ordena a las Fuerzas Armadas implícitamente colocarse a favor de las víctimas del despojo y proteger el proceso de restitución y garantizar la seguridad en los territorios donde van a retornar quienes reciban predios en restitución. O sea, obliga al gobierno a recuperar el control territorial a favor de la población rural víctima del despojo. Una metodología que se empleó en la unidad de restitución de común acuerdo con el Ministerio de Defensa fue la de hacer una focalización, después se habló de una microfocalización, de aquellos municipios y corregimientos en los cuales hubiera las condiciones de seguridad suficientes para adelantar el proceso de restitución. Esa focalización garantizaba que la aplicación de la restitución no condujera a procesos de violencia más agudos y garantizaba la seguridad de los reclamantes y de las víctimas. Entonces, implícitamente la ley de restitución exige enfrentar, que la fuerza pública enfrente y neutralice a quienes controlan territorios despojados, para que las decisiones de los jueces sean cumplidas. En este sentido, la restitución es una acción de punta del Estado a favor de la población campesina marginada, ofendida, humillada, desplazada, martirizada. Porque por primera vez en muchos años hay una agencia del Estado, la Unidad de Restitución, que está al lado de los campesinos defendiendo su derecho al territorio y a sus parcelas. Hoy día la Unidad de Restitución es la agencia agraria más fuerte que tiene el Estado colombiano. Tiene sedes territoriales en 22 o 23 departamentos, en las principales regiones de despojo. Tiene más de 1.500 funcionarios y, cosa excepcional en el Estado colombiano, son funcionarios que han ingresado por méritos, con un proceso de acreditación riguroso, de entrenamiento riguroso. En los últimos 6 meses yo he recorrido, dictando unos talleres para periodistas regionales, he recorrido prácticamente las 20 agencias territoriales de la Unidad de Restitución. Y la sorpresa que yo me he llevado es que he encontrado este perfil es el de los funcionarios de la Unidad de Restitución. Es gente joven, hombres y mujeres, de pronto con un predominio de mujeres sobre hombres, me atrevería a decir. 5 minutos, muy bien. Muy comprometidos con su trabajo, muy jugados a favor de los campesinos, haciendo unos trabajos casi heroicos en algunas ocasiones. En zonas inundables puede uno verlos con el agua a la cintura o al pecho, caminando por entre pantanos para llegar a medir un predio, para reunir a la comunidad y hacer un proceso de cartografía social que le cuenten cómo eran las relaciones de tenencia que había en la región, etc. La Unidad de Restitución no acepta cuotas políticas. En esto hay que abonarle al presidente que ha protegido la Unidad de Restitución a capa y espada. Ningún funcionario, ningún ministro, ningún congresista puede meter gente en la Unidad de Restitución. Si mandan hojas de vida, tienen que pasar por el filtro de los exámenes, de los requisitos, del concurso meritocrático para poder ingresar. Siguiente, ya con esto, aquí hay un problema muy complicado que no fue muy bien previsto cuando se redactó la ley de restitución, y es que la restitución entra a afectar derechos de terceros que hoy están en la tierra. Y hay varias clases de personas que están en la tierra.
Pueden ser los mismos despojadores, pero es la menor parte de los casos. Pueden ser testaferros de los despojadores, algunos. Pueden ser compradores de buena fe, también los hay. Pero también pueden ser campesinos pobres que habían sido víctimas de un desplazamiento en otra zona y encontraron un predio vacío o adquirieron de alguna manera por el mercado informal un predio que ahora está sometido a reclamo de restitución. La ley previó las soluciones para esos casos. Compradores de buena fe exenta de culpa, se ordena la restitución de tierra al propietario original, pero se les indemniza al valor comercial actual de la tierra, evaluado por un evaluador de finca raíz. Segundos ocupantes que llamamos y repobladores, se dictó una resolución para atender eso como problema social. Entonces, hay que darles una solución social a esos campesinos pobres que viven de la tierra y son segundos ocupantes, porque ambos tienen un derecho. El reclamante tiene derecho a que le devuelvan su tierra, pero el campesino pobre que alimenta a su familia de esa tierra también tiene un derecho de que el Estado le dé una solución agraria. Incluso se previó hasta una solución del conflicto potencial que habría entre grandes empresarios agroindustriales cuando compraron tierras que después sean reclamadas en un proceso de restitución. Si, por ejemplo, en el sur de Bolívar hay un predio de 6.000 hectáreas sembradas en palma que están en plena producción de palma y aceite, y ese predio es reclamado por unos que dicen que fueron despojados o los obligaron a vender a la fuerza, no tenía sentido que la ley ordenara, que un juez ordenara, erradíquese las 6.000 hectáreas de palma y entregue la tierra en las mismas condiciones desnudas como estaba antes de ser despojada. No tendría sentido. Habría una pérdida social enorme de la inversión productiva que ya está en plena producción. Entonces se previó que el magistrado puede ser testigo y garante de una asociación que se haga entre el empresario palmicultor y el campesino restituido para que, reconociéndosele la propiedad de la tierra en la sentencia de restitución, entre a formar parte de un proyecto productivo colectivo con el otro y comience a derivar unos ingresos de la palma que ya está sembrada ahí, y además esos ingresos, como exceden con mucho los ingresos esperados anteriormente, puedan entrar a financiar reparaciones colectivas de la comunidad y con eso financiar bienes públicos para la comunidad. Después de 2 años de restitución, los predios pueden ser vendidos e ingresan al mercado de tierras. Siguiente. En el posconflicto, si entramos al posconflicto y se firma el proceso de paz, el problema de seguridad del país va a cambiar. Vamos a tener un problema de crimen organizado, seguimos teniendo un problema gigante de narcotráfico, vamos a tener un problema de delincuencia común que ya está creciendo y que va a crecer todavía más en el posconflicto. Habrá una mayor conflictividad por el control de la tierra entre campesinos y grandes propietarios. Y el Estado tendrá que ponerse muy serio en ordenar los derechos de propiedad, formalizar, distribuir, restituir. Y todo esto tendrá que hacerse con un enfoque territorial. La última, por favor. Todo esto se resume finalmente en el concepto de la paz territorial que ha sido divulgado por los negociadores, especialmente por Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz, porque se adoptó un enfoque territorial para todas las políticas rurales. El enfoque territorial es un cambio político de fondo. Corresponde a lo que decía José Antonio Campo esta mañana de hacer un desarrollo de abajo hacia arriba. Cada territorio y la población de cada territorio debe definir cómo hacer un ordenamiento ambiental, cómo hacer un ordenamiento de los derechos de propiedad y cómo hacer un horizonte de desarrollo para su territorio específico. Por lo tanto,
la gestión territorial va a ser cómo articular toda la oferta sectorial de bienes públicos en cada territorio. Un alcalde tiene que volverse un especialista en todas las políticas públicas, educación, infraestructura, salud, tecnologías, comunicaciones, todo. Y el reto del gobierno será cómo lograr articular niveles nacional, regional y local, reorganizados por territorios con una identidad propia compartida por todos. Ahora, la restitución, última frase para concluir, tiene que ver con la reconstrucción del país, comenzando por la reconstrucción del derecho de propiedad del campesino sobre su parcela, pero también de comunidades enteras sobre su territorio. Y esto sumado al enfoque territorial nos permite decir que la restitución es una política de posconflicto, en medio del conflicto, y que me parece a mí, por lo pronto, es la política más exitosa que tiene el Estado colombiano para el sector rural ahora, en ausencia de todas las demás políticas. Muchas gracias.